segundito, terminando de dar unas entradas, listo. Bueno, ya me conocen, Patricia Cedeño, fonoaudióloga egresada de la Universidad Católica de Manizales, ya hace algunos años. Algunos de ustedes nunca me han oído hablar de este tema y créanme que me cuestionó bastante el personaje que me pidió que lo hiciera. Hace rato no lo tocaba, ese sí, no es que lo... Y eso es lo que me hace reír porque no, realmente no es lo que más toque. Bueno, soy estudiante del doctorado en comunicación, especialista en disfagia, especialista en motricidad orofacial, en terapia miofuncional. Me encanta lo que hago, me disfruto cada cosa que hago y cada vez que puedo darle más a la fonoaudiología lo hago. Presidente de la Asociación Fonoaudiológica Colombiana de Disfagia Orofaringe y Motricidad Orofacial, de la Sociedad Internacional de Uso de Equipos en Fonoaudiología, miembro investigador MinCiencias, del Ministerio de Ciencias y Tecnología, miembro honorario del Colegio de Terapeutas del Estado de Puebla y miembro honorario de la Asociación Chilena de Fonoaudiología Oncológica. Orgullo que me han hecho los dos países. Para mí es un honor porque no queda de otra. Darles infinitas gracias por eso. Bien, esta charla está basada en la evidencia científica y sus referencias se incluyen en las diapositivas correspondientes. Ustedes saben que esto es más de actualización, es lo que dice mucha gente. O sea, vamos a tocar lo que dicen muchas personas, porque la idea es revisar qué es lo que está sucediendo. Bien, entonces comencemos con nuestra sesión número 79, conciencia fonológica y terapia del habla. ¿Qué pasó aquí? No me quiere seguir. Bien, entonces, desde lo que nosotros manejamos hace mucho rato, la conciencia fonológica implica una serie de aspectos que son importantes. La parte cognitiva, el uso de los fonemas dentro del habla, identificar, reconocer y tener sobre todo conciencia léxica. Esto es de lo básico que nosotros vimos alguna vez en la vida y que pues tenemos que caer hacia esto. Contrario a lo que muchas personas dicen, si bien es cierto los bebés, los niños menores de 1 año no hablan, sí es importante que esos patrones que se aprenden antes estén claros para eso. Y lo dicen los estudios. Entonces, este es un estudio que está vinculado a una presentación que hicieron los autores de lo que vamos a hablar de desarrollo. Los bebés de tan solo 8 meses de edad utilizan la percepción fonética y el aprendizaje estadístico para analizar un flujo de habla continua mediante la detección de secuencias de fonemas de baja probabilidad para inferir la presencia de los límites de las palabras. Empiezan a establecer todos estos rasgos que hablamos alguna vez de rasgos prosódicos que nos limitan, las acentuaciones que nos marcan y los tiempos de las palabras, aunque no nos las den correctamente antes del año, eso lo tenemos claro. La secuencia fonológica es muy importante. Se cree que el niño en desarrollo refina el flujo de habla analizada en entidades léxicas y volvemos a la parte lexical que para nosotros se tiene que convertir en un respaldo de lo que decimos hacia las palabras. Entre más contenido tengamos, pues mucho mejor para esto y que tengamos bien analizado a través de procesos que hacen coincidir las secuencias fonológicas con referentes previstos, generalizándose sobre cada instancia en la que se ha encontrado la secuencia fonológica. Realmente, la aparición de estas secuencias en los niños hace que nosotros hacia futuro podamos desarrollar un buen patrón de lectoescritura, que es hacia lo que se dirige la secuencia fonológica. Se cree que estas entradas léxicas, este es el estudio que les decía, que habla específicamente del desarrollo, de cómo se desarrolla y cómo se lleva a cabo. Se cree que estas entradas léxicas contienen representaciones fonológicas almacenadas que indican la combinación de fonemas que un individuo asocia a una palabra determinada. Se plantea la hipótesis que las representaciones fonológicas se analizarán originalmente como unidades holísticas a nivel de palabra. Como les digo, es la base de lo que viene a continuación con la formación de cada una de las palabras que sucede en los primeros años de vida. La necesidad que nosotros ofertemos esa posibilidad de secuencias hace que a futuro los aprendizajes sean mucho más, el aprendizaje de la lectoescritura sea mucho más llevadero y mucho más fácil de desarrollar. Indiscutiblemente tiene un gran respaldo del procesamiento auditivo, reconocimiento, figura fondo, memoria, análisis, síntesis. Luego necesitamos tener un muy buen espacio, porque para esto
las secuencias ocupan un papel supremamente importante, las secuencias en las que se presenta la parte fonemática, en la que se inserta, y esto no va ligado solo al temporal, sino que va ligado también al proceso de los parietales, que son los que insertan el ejercicio como tal del acto motor en un momento dado. Los metalenguajes, y aquí vamos a empezar a hablar, que lo veo me da risa porque me acuerdo inmediatamente de Costa Rica cuando dictaba clase. La función metalingüística posibilita la autorregulación de nuestras propias comunicaciones porque implica una reflexión sobre la lengua y la manera como la utilizamos, y además porque nos permite reflexionar sobre otras funciones. Realmente sí, tenemos que ver esto desde la metalingüística porque desde allí empezamos a trabajar, y la metalingüística es muy clara en cuanto a lo que implica los contenidos dentro de la expresión y dentro del manejo como tal del lenguaje. Entonces, ahí les queda a las colegas que tienen los libritos, los manuales de esa época. La conciencia fonológica es considerada una habilidad metalingüística que consiste en la toma de la conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado. Algo que para nosotros es muy importante es la forma real en la que se puede insertar un fonema, que eso es algo básico, pero la forma en que se usa para aplicarlo a las palabras que se van a manejar. Y esa inserción fonemática es también, perdón, es también relevante en estos aspectos. Bien, no sé qué pasó. Así entonces, desde los metalenguajes, la conciencia fonética fonológica se crea a partir de procesos sensoriales, tanto visuales como auditivos, y están relacionados con esos aspectos que vimos ahorita, de la memoria, de la secuencia, de la figura fondo auditiva, de todo lo que es la percepción como tal auditiva, todo lo que es el procesamiento auditivo, a través de la llamada mediación fonológica que lleva a la conciencia verbal. O sea, la vinculación fonológica con la parte léxica van todo el tiempo de la mano y todo el tiempo tienen que ser revisadas. Bien. Y así se fortalecen los nexos existentes entre las mismas. A nivel de lectoescritura, cuando nosotros nos llevamos ya al aprendizaje de la lectoescritura y tenemos allí dificultad y encontramos los chicos con dificultad, entonces podemos definirlo hacia ese espacio, que la conciencia fonológica es una habilidad lingüística crítica que tiene fuertes implicaciones para el desarrollo de la alfabetización. Es necesario conocer los fonemas para comprender el principio alfabético que subyace a nuestro sistema de lenguaje escrito. O sea, con una muy buena formación fonológica es muy probable que no tengamos alteraciones a nivel de lectoescritura, pero recuerden que tenemos que tener unas buenas bases fonemáticas. La relación entre la conciencia fonológica y la lectura no es unidireccional, sino recíproca por naturaleza. Entonces, siempre vamos a tener una retroalimentación. Cuando trabajamos, o como les digo yo, bucles de información, cuando trabajamos la conciencia junto con la lectura, y los aprendizajes de la lectoescritura, obviamente, están vinculados. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestros pacientes adultos tienen un trastorno semántico que presenta una alteración a nivel de esa conciencia fonológica? Es decir, se nos alteró el surco temporal superior y tenemos esa dificultad de acceso para esa parte. Obviamente la lectura se va a dificultar y obviamente la inserción de las letras para formar la palabra. Esto es muy característico en algunos pacientes con Alzheimer. Es de las primeras cosas que vamos a ver con ellos. Requiere reconocimiento y análisis de la estructura del lenguaje. Eso es básico y es importante. Siempre se tiene que analizar y reconocer desde lo más básico hasta lo más complejo para poder obtener lo que nosotros hablamos a nivel, lo que manejamos a nivel lingüístico. En esencia, la conciencia fonológica trabaja con tres tipos de conciencia. La conciencia léxica, de los contenidos que tiene, obviamente, la conciencia silábica, la conciencia fonémica, y ellos se integran en lo que nosotros tenemos que revisar. Entonces, cuando yo voy a hacer la terapéutica
Pues obviamente tengo que tener en cuenta la parte vocabulario, la parte silábica, la conciencia fonémica como tal, o sea, cómo se elabora, cómo se inserta y la claridad que se debe tener sobre cada fonema. Los estudios dicen que una persona que tiene trastorno a nivel del lenguaje va a presentar, del lenguaje hablado, va a presentar dificultades para la adquisición de la lectoescritura. Entonces nosotros tenemos que revisar porque esa parte fonemática nos ofrece unas buenas bases para lo que queremos realizar. Deben incluir otros aspectos, es decir, no es solamente la conciencia fonológica por sí, incluye aspectos de percepción del habla y del desarrollo del vocabulario. Y es la importancia, no es solamente el aspecto fonémico, fonológico, sino también estos otros dos aspectos de cómo se percibe el habla y cómo se desarrolla ese vocabulario dentro de lo que hablamos del desarrollo del habla para los chicos. Asimismo, se debe vincular la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, y para los que ya manejan algo de estimulación transcraneal, es todo lo que tiene que ver con corteza prefrontal cinética. Es trabajar hacia la parte frontal, es vincular los aspectos lingüísticos con toda esa serie de actividades que nos permitan hacer una muy buena integración en dos espacios, tanto en la parte de la conciencia, de la corteza prefrontal cinética y del giro angulado anterior. Hacia esos puntos es donde se realiza todo este manejo básico de la inserción y programación de cada uno de los fonemas en la producción del habla, no en la comprensión, en la producción como tal del habla. Entonces la memoria de trabajo se ubica en la parte anterior, como les decía, en la corteza prefrontal cinética y la circunvolución angular anterior, giro, circunvolución, sí, angular anterior. Perfecto. Entonces, vinculando esas dos zonas, podemos obtener muy buenas características dentro de la parte de habla, pero también nos permite algo que para nosotros es importante: la planificación, la flexibilidad, la monitorización y la inhibición de conductas, que en un momento dado necesitamos para poder incluir las palabras ya dentro de los aspectos sintácticos de la emisión del habla. ¿Okay? Entonces, se trabaja aspectos de imágenes verbales y mapas conceptuales, sí, así podemos trabajarlo. Es una forma que se ideó y sirve para que lo hagamos, pero incluir procesos sensoriales, visuales, auditivos, conciencia verbal y nexos, los nichos naturales de los patrones metafonológicos y metafonéticos, o sea, llegando más allá hacia el procesamiento, que es lo que nos interesa a nosotros. Procesos sensoriales, visuales y auditivos, la conciencia verbal y los nexos. Que los nexos, ustedes saben que es una característica que es muy complicada. La conciencia fonémica es la comprensión de que las palabras están formadas por sonidos o fonemas individuales y la capacidad de manipular estos fonemas, ya sea segmentado, mezclando o cambiando los fonemas individuales para crear nuevas palabras o dentro de las palabras para generar cosas nuevas. Entonces, importante tener la conciencia fonémica primero para poder, bien clarita, para poder establecer patrones de conciencia fonológica, para poderlos ir vinculando a los patrones de conciencia fonológica. Entonces, la conciencia fonémica incluye, dentro del manejo, el aislamiento de los fonemas, la combinación fonemática, la segmentación fonemática. Luego pasamos a un nivel más complejo, donde podemos manipular, es la palabra exacta, manipular esta serie de características, adicionar, eliminar, sustituir fonemas, letras dentro de las palabras, que vendría a ser como un análisis y síntesis auditivo-visual, dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces, la conciencia fonológica, en términos generales, se refiere a una apreciación general de los sonidos del habla a diferencia de su significado, cuando esa percepción incluye comprensión de las palabras que se pueden dividir en una secuencia de fonemas. Esta sensibilidad más fina se denomina conciencia fonémica. Ya cuando podemos entender perfectamente cómo funciona cada una de esas palabras con fonemas, allí ya podemos ir pensando en que estamos aptos para un aprendizaje de una lectoescritura. La conciencia fonológica y la terapéutica del habla, pues sí, se están muy unidas, por ende, entonces, precisamente porque se requiere que tengamos un habla con unas bases fonéticas, fonémicas
y fonológicas muy claras, ¿sí? Unas habilidades motores orales que también son importantes, eso lo dicen los estudios. Ha sugerido que factores como la percepción auditiva, las habilidades motoras orales, la conciencia fonológica y la memoria de trabajo, y sigue y aparecen las mismas regiones cerebrales que nos van a ayudar a incluir, a insertar esos fonemas que hemos pensado en una sola palabra. La gravedad de los problemas de producción del habla se explica principalmente desde la memoria de trabajo, como estábamos hablando ahorita. Bueno, entonces tenemos que cuando trabajamos desde la base que vimos ahorita, podemos empezar a trabajar en el siguiente orden. Primero, canciones y rimas, segmentación de oraciones, segmentación de palabras en sílaba y la combinación de sílabas en palabra, segmentar palabras y comienzos y rimas y combinar comienzos y rimas en palabras. Esto suena muy bonito, muy fácil, pero a la hora del té, en los momentos en que necesitamos trabajarlo, nos encontramos con los diferentes tropiezos porque tenemos que facilitar y ponerlos de una forma que para el niño sea más agradable. Recordemos que entonces esto podría ser para chicos un poco más grandecitos que pudiésemos trabajar. Las actividades terapéuticas tradicionales dicen que hay que discriminar sonidos, manipular letras con y sin sonido cada letra, manipular las sílabas, manipular las palabras de forma aislada o dentro de una frase, discriminar las letras de palabras, manipular las letras de una palabra, aislar y pronunciar los sonidos de los fonemas. Esto sigue el mismo desarrollo del triángulo que vimos ahorita, que es lo que nos permite es el desarrollo de la conciencia fonológica. Hacia eso tenemos que partir para poder trabajarla de diferentes formas. En la intervención, y de esto sí se van a acordar, las chicas, nosotros trabajamos, ustedes pueden encontrar esto en lenguaje en niños en fonoactiva, ahí ustedes buscan y encuentran metalingüística y encuentran todo esto que vamos a ver a continuación. El tigre corre por alimento, ¿sí? Y se hace con ritmo, con la parte rítmica, y se empieza a trabajar sobre la división de la frase en palabras. Luego se trabaja a las palabras dividiéndolas por sílabas, orangután, mariposa. Entonces ya se empieza a trabajar y se puede hacer la parte rítmica en la medida que se va haciendo el manejo en este momento. Tenemos asimismo la posibilidad de empezar a manipular las palabras para que para el niño sea mucho más fácil, y podemos de una misma palabra trabajar la formación de otras palabras, zorra y arroz, por ejemplo, ¿sí? Que esa es una característica, y lo podemos hacer también dividiéndolo con la parte rítmica, zorra, arroz, que es la forma en que lo trabajamos. También agregándoles otras partes a la misma palabra para formar otras palabras, sol, girasol, caracol. Entonces tenemos la posibilidad de irle agregando más cosas para ir formando estas nuevas palabras con un soporte básico de la palabra sol. Entonces vamos generando no solamente mapa fonémico, sino que vamos agregando la parte lexical como parte del proceso. Recuerden que para trabajar a palabras nuevas siempre se hace desde la inserción de estas palabras nuevas, siempre se hace desde la parte del giro angular y supramarginal, vinculándolo con la parte lexical para que sea comprendida y analizada. Otra de las formas es bicicleta, paleta, atleta, que también es variando ya la terminación. Y tenemos también otras posibilidades desde lo que se trabaja, corre el gato, nada el pato, para establecer cierto nivel de rimas, que las rimas nos ayudan a afianzar esa inserción fonemática y nos permiten ser como una especie de diadococinesias con pequeñas variaciones para que el chico pueda adquirirlo correctamente. Perdón, un segundito. Bien, entonces así les puedo decir al chico, mira, yo tengo esta palabra, y él debe decir cuál palabra es, si es de el oso o si es la araña. Si le doy los tres, ya el niño puede decirme si es araña. Aquí estamos trabajando en esencia lo que se conoce como análisis y síntesis auditivo, para que
pueda tener un respaldo temporal mucho más grande y obviamente la inserción desde la parte de la corteza prefrontal cinética y lo que tiene que ver con el giro angulado anterior. Asimismo, pues se van dividiendo y se le pide al chico que escoja pues la palabra que corresponde por acentuación, por entonación, por rima, como lo estemos trabajando, de manera silábica, ¿sí? Palabras similares e ir identificando que son palabras de 3 sílabas con inserción fonemática muy precisa para poder llegar a la definición de lo que estamos haciendo. Asimismo, podemos trabajar con diferentes sílabas y pedir que elabore palabras, ¿sí? Por ejemplo, pasa, pato, ¿sí? Gota, soga, todo se pueden ir formando las palabras que se van imaginando con estas sílabas que tenemos. Como les digo, estamos trabajando la conciencia fonémica dentro de la conciencia fonológica para poder lograr adquirir una estabilidad en estos conceptos de conciencia fonológica. Entonces volvemos a lo mismo, escoger palabras que puedan identificarse y que con el golpe, que se acompañen con el golpe, se puedan trabajar. En este caso son verbos que terminan en ar y que tienen la posibilidad, perdón por la V repetida, que no me di cuenta que la tenía repetida, que se pueden trabajar, que terminan en que tienen la misma terminación, pero que comienzan diferente. Esto nos permite generar diferenciación en la secuencia que, como les decía, pueden ser tomadas como ciertas diadococinesias que nos van a permitir cambiar la posición de la estructura para poder generar los nuevos patrones del engrama del habla. Tenemos entonces aquí la diferenciación ya con verbo que termina en otra terminación, saltar, hablar, comer, y lo vamos haciendo igual. Entendemos que son 2 sílabas, estamos marcando las 2 sílabas, pero queremos también que se vincule el verbo, otro tipo de verbo, y empezar a incluir otros verbos que tienen 2 sílabas, en este caso. Entonces podemos también trabajar qué nos da de resultado de K más A, de PA más TO, de LU más NA, y así sucesivamente vamos aumentando la dificultad con palabras, empezamos con palabras muy sencillas y nos vamos a palabras mucho más complicadas, mucho más largas, para que pueda establecerse esa síntesis, porque aquí estamos haciendo un análisis y síntesis de lo que se está presentando. Entonces, que él junte las letras y pueda formar correctamente la palabra. Entonces, aquí tenemos varias trisilábicas, polisilábicas que hay que trabajar. Podemos utilizar de apoyo también ¿qué les iba a decir yo? Podemos utilizar de apoyo los dibujos. Entonces, por ejemplo, sol más dado, igual soldado. Cama más león, cama león. Para más rayo, para rayo. Entonces, podemos ir formando las palabras para que sea más fácil. Asimismo, pedir palabras que terminen en al, en oa, en ue, en erro, en osa, en ucha, en alza, en ago, y empezar a buscar las palabras y sacarlas, obviamente, trabajarlas en al, mal, sal, cal, ¿sí? En oa, entonces podemos, aquí son, por ejemplo, que terminen o que se puedan insertar con las fonemas, específicamente con los fonemas consonánticos. Entonces ofertamos los fonemas consonánticos y tiene que vincularlos a la palabra. Entonces así vamos usando fonemas vocálicos que le damos al chico, y el chico los va insertando en palabras con los fonemas que yo le pase. Eso lo hemos hecho, creo que eso lo hemos jugado más de una vez. Omisión de una sílaba para que el paciente pueda pues identificar qué es lo que falta. Entonces se quita una de los apoyos en ritmo y que él implique o diga qué es lo que falta. ¿Ok? Bien. Asimismo, pues podemos quitar letras, podemos quitar sílabas, solamente 2 sílabas, 3 sílabas y terminar de acuerdo a lo presentado. Entonces, gradualmente aumentando la dificultad para poder llegar a lo que estamos buscando
en esta parte. Las nuevas tecnologías se están usando mucho, realmente sí, y pues para nosotros es importante porque las nuevas tecnologías nos están dando un apoyo. Pero algo que dicen en este estudio y que es claro, es que nosotros usamos más las tecnologías para despistar al chico, más no nos cuesta utilizarlas para poder ser que nos sirvan de apoyo. Entonces, ustedes vieron cosas tan sencillas como las que hicimos ahorita, esos ejemplos tan sencillos, y son formas de traer la tecnología hacia lo que estamos trabajando, de escogerlo un poquito. Yo sé que nos cuesta a veces planear las actividades ya graduados, porque pues obviamente tenemos pacientes continuamente y cuesta planear una actividad, pero sacar el tiempo para hacerlo también es parte del accionar terapéutico. Entonces tenemos que programar este tipo de cosas para que puedan salir mucho más fácil. No tengas miedo de avanzar y arriesgate, ten miedo de no hacer nada y quedarte en el camino. Este Zoom se hizo un poquito más corto con la intención de poder hablar un poco más con algunos de lo que es la conciencia fonológica y de lo que es la parte de la conciencia fonémica, de poder encontrar estos espacios y tener en cuenta algo más, que nosotros desde la intervención terapéutica podemos retomar muchos apoyos que tenemos con la parte del, de la terapia de estimulación transcraneal, con la parte de terapéutica motora del habla, con algunos aspectos que son necesarios y que no solamente la repetición es la que logra hacer en serio un engrama, sino que tenemos muchas posibilidades para hacer engramas y más pues traerlos con diferentes presentaciones, inserción de letras, cambiarlos tal cual como se dijo en el triangulito que les mostraba. Entonces, pues darles las gracias por este, es un cortico, yo sé que está corto, pero lo hice con esa intención de poder hablar de terapéutica y poder tener de pronto algunas preguntas si tienen al respecto, o si quieren que les deje alguna imagen de alguna de las técnicas pues, que se usan, o quieren que revisemos de nuevo la técnica. Como les decía, todo se basa en este triángulo de la conciencia fonológica. O sea, mucho de esto, de la terapéutica actual, se basa en esto, ¿sí? El aislamiento de fonemas, la combinación fonemática, la segmentación fonemática, la adición de fonemas, la supresión de fonemas, la sustitución de fonemas. Entonces, pues esto es jugar con el lenguaje que de pronto lo tomamos así, pero es con una intención terapéutica, o sea, lo tenemos claro que es hacia lo que debemos trabajar. Y lo otro, reforzarles perdón un segundito, ya les digo cuál, que es el de la terapéutica básica, que es la parte de la percepción auditiva, recordarles que siempre nosotros trabajamos con lo primero la identificación del sonido, después trabajamos a la percepción, después trabajamos hacia la parte de la figura fondo, luego trabajamos a la discriminación, a la memoria, a las secuencias y finalmente terminamos con el análisis síntesis que implica todo esto. Discriminación de sonidos, manipular las letras con y sin sonido de la letra, manipular las sílabas, manipular las palabras de forma aislada dentro de una frase, discriminar las letras y palabras, manipular las letras de una palabra, aislar y pronunciar los sonidos de los fonemas. Ya entramos a charlar. Regálenme un segundito. No sé si tengan alguna pregunta, ya les doy. Es que tenía unos que habían entrado con número y quiero ver si todavía están aquí. No nos quedan solo números. Perfecto. Entonces voy a abrir micrófonos para poder escucharles. Les escucho para que puedan hablar. Regálenme un segundito. Ustedes saben que esto me tocó hacerlo por cuestiones. Ya les abrí el chat y ya les voy a permitir que hable. Bueno, entonces cuéntenme si alguien tiene algo. Como les digo, esto lo pueden encontrar en la página de Fonoactiva. Si ustedes lo buscan allí, allí está todo el manualito. Es un manualito que yo hice hace mucho tiempo en Costa Rica
y me pareció muy especial que me hubieran pedido este Zoom, porque ustedes saben que no es lo que más me gusta, pero desde la parte de lo que podemos trabajar nosotros en la terapéutica de motricidad orofacial, lo tenemos que usar, ¿no? Mi doctora, Dime. muy interesante porque estoy trabajando, yo trabajo mucho con los golpes de voz. Sí, Entonces, para cada niño, cuando le produzco un fonema, y le digo, recuerda el dibujo, mira, él empieza también a producir el sonido. Es como una lectura labial que él hace. Y después, con las palmas, empezamos a ¿qué? trabajar. A decir las sílabas, a producir las sílabas. Él aplaude y él dice la sílaba de la palabra y eso sí funciona espectacular. Sí, El, el niño se queda en esa sesión como hablando yo y pero, así, todo pausadito. Muy bien, me parece excelente. la parte de la conciencia fonológica, esto no es nuevo y me están preguntando que si lo pueden descargar. Sí, lo pueden descargar perdón, lo pueden ver, pero creo que no se puede descargar. Se puede revisar todo el manual, pero no se puede descargar. Lo pueden acceder desde la página y, y desde ese punto de vista pueden revisarlo, pueden tomarlo, hay ejercicios, hay mucha, porque es que en la página de metalenguaje, en lo que yo les hablo de metalenguaje, pues se les habla de metapragmática, de metasemántica, o sea, de metasintaxis, que la sintaxis también tiene su cuento por la incrustación precisamente. O sea, para mí es muy organizado el cerebro en todas las cosas y entender que nosotros pasamos de un surco temporal a una parte donde está la sintaxis es o donde se puede interpretar la sintaxis. Entonces, para mí es muy importante poder lograr que esos fonemas que se lograron colocar, que se lograron insertar para una palabra, que también se logren para la parte ¿de qué? Para la parte de sintaxis. Y si yo, por ejemplo, tengo un paciente afásico, que ustedes saben que muchos tienen esta dificultad con los aspectos sintácticos, poder acceder, acomodar realmente lo que necesitamos, teniendo en cuenta de que esto es un proceso que no se realiza solo a nivel temporal, sino a nivel de la de la corteza prefrontal cinética y del giro cingulado anterior. Permítanme un segundito, ya les copio el link para que puedan revisarlo. Sí, es que eso es, como les digo, eso fue hace algún tiempo, hace algún tiempo, y fue una colega necia que me puso a hacer esto, dijo, es que usted nunca habla de estas otras cosas, ¿no? Realmente no hablo por una sencilla razón, porque pues yo entiendo que esto lo están viendo en las universidades y todo, y pues que me doy por hecho que lo tienen. Actualizarnos, y ustedes vieron, estamos más o menos en lo mismo. ¿Sí? No me deja colocar un segundito, yo me levanto el castigo, porque estoy castigada aquí por todos lados. Eh, um, Les decía, permítanme un segundo, no me deja pegarlo. Es en la página de fonoactiva.org. Ustedes se meten allí, publicaciones, lenguaje en niños, y ahí está todo esto. Se meten en esa página. Les decía, entonces, por ejemplo, en un paciente que tenemos nosotros claro que tiene un problema para integrar las palabras dentro de la producción sintáctica, podemos vincular aspectos prosódicos de hemisferio derecho e izquierdo, podemos trabajar todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal cinética y el giro cingulado anterior, que tiene que ver con esa inserción precisa y secuencial de cada uno de los fonemas. Hacia allá es donde yo quiero que revisemos y miremos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos buscando, ¿ok? Profe, yo tengo una duda. Rebeca, ¿cómo estás? Bien, ¿usted, profe? Bien, gracias a Dios. Muy Sí, agradecida por este tema. sí, sí. Usted nos puede hablar un poquito sobre edades, porque primero cuando uno fue a la U, y sí, yo sé que hay que actualizarse, este,
que decían que era 4 años, ahora se escucha que son 3 años y todo este tipo de edades, ¿qué nos puede decir? Bueno, dentro del proceso de conciencia como tal, lo que les pasé de los artículos, realmente a los 8 meses, cuando ya tenemos un silabeo, cuando el niño ya tiene un silabeo, empieza a generar los engramas básicos fonemáticos, ¿sí? Y desde ese momento empieza a insertar esos fonemas que está aprendiendo hasta que cogen un origen, un norte, que es la palabra, en los 12 meses. Entonces tenemos que, pues si bien es cierto, el, el ensaltar, el colocar las letras dentro de una palabra que es el aspecto fonológico y el usarla comienza cuando comienza la palabra. Y no lo digo yo, ya le digo, le muestro los estudios, porque eso lo dicen los estudios, que para mí es básico. Nosotros tenemos que revisar mucho eso. Porque, y por eso se los traje con edad, desde los 8 meses, que es lo que dice el estudio, y se me hizo, aquí están los chiquitos. Porque lo hace, específicamente lo tienen estos, pero ese estudio se encuentra ubicado en este artículo, en este que les voy a mostrar, en este, donde hablan la importancia de la asociación entre la percepción del habla, el vocabulario y la conciencia fonológica, porque esas bases son las que nos van a dar un mejor futuro, ¿sí? Nos van a evitar la terapia. Puede que, como me dijo el colega médico, es que el lenguaje serio comienza a los 3 años, a mí me empezó a dar como mal genio. Realmente nosotros tenemos habla desde mucho antes. Y el entender y el poder vincular estas letras, estas fonemas dentro de las palabras y finalmente a las frases, nos permite una mayor seguridad lingüística, una base seria para que el lenguaje del niño y el aprendizaje que viene más adelante, porque recordemos que nosotros pues tenemos aprendizajes desde muy temprano y hoy en día hay muchos niños que aprenden el lenguaje desde también tempranas edades. O sea, perdón, la lectoescritura de tempranas edades, entonces tenemos que tener en cuenta eso. La parte lingüística como tal tiene bases desde el momento del nacimiento y pues ustedes saben que el silabeo empieza a darle las posibilidades de ese juego, así como el juego vocálico. El juego vocálico permite las variaciones también de engramas a nivel vocal. Lo que dice Gina, en muchos niños el EPH ha sido importante en el trabajo, no solo musculatura, sino igualmente el lenguaje, habla, nosotros trabajamos mucho porque les cuesta integrar o cambiar engramas. Realmente sí, por eso tenemos que empezar temprano. Con el LPH nosotros comenzamos un proceso muy temprano, porque si no, después el problema es más grave, ¿sí? Y la mayoría de los chiquitos van súper, salen súper, pero la cuestión es esa, es poder empezar temprano. Realmente la conciencia fonológica comienza en la medida que el niño empieza a escucharse y a entender que lo que está produciendo son aspectos fonemáticos y son comunicativos. Desde ahí se empieza a generar las bases de la conciencia fonológica. Ahora, si tú quieres las bases exactas, ¿sí? Con inserción ya en frase, que es el momento donde el niño tiene la inestabilidad, que es los 4 años, donde tenemos la tartamudez fisiológica, donde tenemos todo eso que ocurre específicamente porque el niño está terminando de organizar todo lo que está recibiendo, conjugación de verbos, inserción de palabras dentro de frases, todo eso lo está terminando de organizar porque el niño ya viene de unos procesos anteriores donde ha estado trabajando cada una de las palabras y le ha hecho una inserción fonemática a cada uno de ellos. Entonces sí, pues no es que esté mal, como les digo, él está en un estudio que es muy reciente y es muy importante para nosotros que lo comencemos tempranamente. La conciencia silábica me ha funcionado mucho en chicos con síndrome de Down, con errores y de simplificación de palabras de 3 o más sílabas y reduplicaciones de sílabas. Sí, eso es lo que nosotros encontramos. La conciencia fonológica es muy interesante. Como les digo, mucho sucede desde lo básico que nosotros vimos en universidad. Yo me acuerdo que me decía, es que usted no trae nunca una cosa de esas, ¿no? Pues es que yo doy por hecho que lo manejan muy bien, pero bueno, no, es con mucho gusto. Eh, para mí es un enorme placer poderles hacer esto Zoom y me sirve pasadita para ver si todavía esos conceptos están vigentes y siguen vigentes,
sea, siguen tal cual vigentes. Seguimos con la misma pirámide, seguimos con el mismo tipo de ejercicios, estamos trabajando a manipular palabras, que es a lo que tenemos que llegar, a manipular los fonemas, perdón, para formar las palabras. Es parte del análisis síntesis y es hacia donde tenemos que ir con todo. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda o inquietud. Recordarles que no solo los niños tienen problemas de conciencia fonológica, o sea, que no solo son los niños. Nosotros tenemos pacientes adultos que pierden esa posibilidad por el mismo tipo de lesión que presentan. ¿Sí? Recordemos eso, porque es que nosotros pensamos que los únicos que hacen conciencia fonológica son los niños. No, 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 no. Muchos adultos también tienen ese problema. Muchos adultos les cuesta y toca hacerlo. ¿Sí? Toca trabajarlo, sí nos toca trabajarlo. Bien, entonces, se los hice así con mucho cariño, espero que les haya gustado. Vamos entonces a cerrar el Zoom. Se hizo, bueno, Ana María dice mi esencia, mi terapia diaria con el manejo de equipos, mucho mejor. Claro, uno facilita mucho la adquisición fonética, la parte de integración fonemática y la conciencia fonológica. Se puede trabajar, las alteraciones en conciencia fonológica están asociadas a trastornos en la fluencia, pues puede estar relacionado, pero está más relacionado con en el momento de la tartamudez fisiológica más que más adelante que se hayan visto. Los de más adelante se ven vinculados a otro tipo de cosas, pero sería bueno ir vinculándolos, ¿sí? Sería bueno ir revisando toda esa parte de la conciencia fonológica a nivel de la afluencia del habla, porque sí sé, pues por lo que yo veo, sí puede tener mucha referencia, porque nosotros todo lo que son los elongamientos, el marcar los turnos, el marcar los acentos, las entonaciones, que eso es parte de la fluencia, sí, nos tocaría revisarlo. Sí, entonces les dejo, pasamos, para mí de verdad ha sido un gusto contar con ustedes, espero que les haya gustado este apoyito y pueden, como les digo, revisar el manualito en la página de fonoactiva.org. Eso es en publicaciones lenguaje niños y ahí lo pueden ver. No sé si se puede descargar, pero sí sé que se puede ver, que es con ISO, creo que yo iba subiendo cositas. No, estoy con el mayor gusto y gracias a la colega de Costa Rica que me pidió el favor que le trajera ese tipo de cosas. Yo creo que hasta Olguita se ganó ese trabajo hace muchos años cuando lo presenté. Entonces, para todos una feliz noche, descansen, pasen bien y cuídense mucho. Hasta luego.